Una bendición nuevamente poder estar acá compartiendo la palabra con ustedes, una alegría. El Señor es muy bueno en eso. Y quiero invitarlos de inmediato a que vayamos, a que abramos nuestras Biblias en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a leer este texto que está en Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 12 al 14. Aunque vamos a centrarnos hoy solamente en la segunda mitad de lo que vamos a leer. La primera mitad la vimos el domingo pasado. Yo sé que muchos de acá quizás no estuvieron. Bueno, está la oportunidad, gracias a Dios, de revisarlo en YouTube. Una bendición que antes no teníamos. Y bueno, igual aún así, la verdad es que el texto de la semana pasada y el de hoy van a ser sumamente parecidos. Y es prácticamente lo mismo, pero el énfasis hoy va a estar en lo que es la batalla que tenemos en nuestro camino hacia la madurez espiritual. Si queremos parecernos más a Jesús, si queremos dejar ese hombre, eso que nos lleva al pecado, tenemos que madurar en la fe. Normalmente no se relaciona la madurez con una batalla o una guerra, pero cuando el crecimiento significa también vencer algo que nos está impidiendo crecer, es una batalla. Ya me van a entender, tranquilos con eso. Así que los invito a leer Primera de Juan, capítulo 2, desde los versículos 12 al 14. Lo voy a leer y luego vamos a orar. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya, esta es la parte que vamos a estar hoy día. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque nos puede llevar a parecernos más a Jesús, a abandonar, Señor, el amor a este mundo. Y te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos transformes en esto, que seas tú hablando, Señor, que yo calle, que seas tu palabra siendo enseñada con amor, con esa humildad que debemos hacerlo para los hermanos, Señor, y que así podamos edificar este cuerpo, a fin de que maduremos, Señor, a fin de que crezcamos, a fin de que te demos gloria con todo nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciendo: os escribo, hijitos. Hay una diferencia acá entre los primeros tres llamados que se hacen en el versículo 12 y el 13, que se dirigen a los hijitos, luego a los padres, después a los jóvenes, y dice: les escribo ahora a ustedes. Y eso lo veíamos la semana pasada con el pastor Manuel. Pero hoy tenemos delante de nosotros algo un poquito más enfático. Es como si el apóstol Juan dijera: esto ustedes ya lo saben. Ya se los he dicho, se los voy a volver a repetir. Me gustaría estar allá y decírselo nuevamente, pero estoy un poco lejos. Y como es importante, se los escribo. No estoy desperdiciando tinta. Porque uno podría llegar y pensar: ¿por qué Juan repite dos veces prácticamente lo mismo? Hay, claro, unas variaciones muy pequeñas ahí. ¿Por qué gastó tinta en repetir lo mismo? ¿Y por qué nosotros no predicamos los versículos 12, 13 y 14 en una sola predicación? Y creo que Juan quiere remarcar algo, hacerlo más notorio. Como cuando cualquier persona que está bajo la autoridad de otro, sea un soldado, sea un empleado, sea un mensajero, recibe una orden y escucha estas palabras: tienes que hacer esto. Y luego escucha: repito, tienes que hacer esto. Ese repito que aparece ahí, esa reiteración le da una doble importancia a lo que ya se ha dicho. Pero también veíamos en la predicación anterior que Juan no está buscando dar una orden agresiva, no está buscando dar una imposición a ustedes, sino que lo que él quiere es aconsejar amorosamente a sus hijitos.
con ternura. Y también a los que ya son más grandes, a los padres, a los jóvenes. Pero partamos por los más chiquititos, los hijitos. La semana pasada veíamos que este grupo, acá, están todos los que han pasado de muerte a vida. Todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados por la sangre del Señor Jesucristo, que han comprendido que la deuda por su pecado ya fue completamente pagada, siendo justificados gratuitamente por Jesús y por ningún otro. Ya no hay condenación para estos hijitos. Ahí en el versículo 12, esos hijitos, ahí entran todos los creyentes. Pero de todas formas, Juan, al comparar a estos hijitos con los padres y con los jóvenes, está pensando en una diferencia. Y esa diferencia apunta a esto, palabra clave hoy día, la madurez espiritual. La madurez espiritual que tenemos. Y la palabra que se usa en el versículo 12, bien se podría dejar ahí como está, hijitos. Pero la palabra que se usa en el versículo 13, al final, es distinta. Es la palabra en griego, paidion. Ya yo sé que quizás no suene mucho, pero ahí viene también la palabra paidos, que significa hijo o niño, que es también de donde viene la palabra pedagogía, de ahí mismo. Pero esta palabra que se usa acá tiene la gracia de ser un diminutivo, algo pequeño. Se refiere a un niño más pequeño todavía, a un niñito. De hecho, hay algunas traducciones como la BTX que toman este texto y lo traducen como niñitos acá. En el versículo 12, hijitos. Ahora al final del versículo 13, niñitos. Y cuando lo llevamos al plano de la fe, no se refiere solamente a los niñitos que estaban ahí en las clases de escuela dominical, que tienen sus maestros bien, sino que a todos los creyentes que llevan poco en la fe, que están comenzando, que no son menos que los demás por ser llamados niñitos, que no son peores, sino que simplemente están comenzando. Y no hay persona que se convierta al Señor, no hay ninguno que se convierta al Señor que no sea primeramente un niño en la fe. Nadie se convierte a Dios y al otro día ya es maduro. Y comprende todas las cosas. Nadie hace eso. La persona que está esperando tener una vida madura, solucionar todos sus problemas y ser mejor que los demás para comenzar a llamar a Dios Padre, hay que decir que primero hay que disponerse a ser como un niño. De hecho, Jesús mismo, el mismo Señor Jesús afirma esta idea. En Mateo 18, en el versículo 1, están ahí los discípulos, están discutiendo y van donde Jesús y le plantean esta gloriosa y hermosa pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más maduro acá? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es más digno de sentarse al lado de tu trono? ¿Y qué responde Jesús en el versículo 2, Mateo 18? Y llamando Jesús a un niño, un paidion, este mismo del versículo 13 de primera de Juan 2, y llamó a este niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Y cómo es humillarse como este niñito? Noten esto, es reconocerse necesitado de un papá, de alguien que le enseñe, alguien que lo proteja, alguien en quien pueda confiar. Y eso no está mal, eso no es vergonzoso para el niño, eso es lo normal. Podría convertirse quizá una persona que ya tiene estudios de la Biblia, ya conoce algunas cosas, pero la necesidad que esa persona inteligente va a tener de Dios es la misma que va a tener alguien que no conoce nada. Debiese ser la misma de un niño por su papá. Entonces Juan habla a los creyentes que están empezando y les dice, os escribo a vosotros, ya les escribí esto, lo vuelvo a hacer, hijitos, niñitos en la fe, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué hace un niño que conoce a su papá? Lo busca, lo necesita. Yo en la semana estoy con mi hijo, lo acompaño,
juego con él, lo cuido, le cambio los pañales, por supuesto, pero después me voy a una pieza que tengo, que uso como oficina, para orar, para leer la palabra, para hacer algunas llamadas, para ordenar algunas cosas simplemente, para preparar lo que les estoy enseñando hoy día a ustedes, etc. Y les aseguro que es normal para mí, de todos los días, que luego de un tiempo de pronto escuche detrás de la puerta, ahí, golpear a mi pequeño hijito diciendo, papá, papá, así mismo, con ese tono. Y no es que él no quiera estar con su mamá, él quiere estar con su mamá. Pero también quiere estar con su papá. Tiene esa necesidad. Y Mónica ve esto y nos dice que Esteban tiene un problema. No, es normal. Es un niñito, conoce a su papá, quiere a su papá. Así tiene que ser un creyente nuevo. Sus pecados ya han sido perdonados, lo veíamos la semana pasada. Ahora conocen a su papá, a su Padre Celestial, son adoptados. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, adoptados y conocemos a nuestro papá. Y ahora podemos ir con toda confianza cada rato, ir a golpear esa puerta, llamar papá, papá, quizá llorando, quizá gozoso, quizás arrepentido, quizás simplemente quieres estar ahí, con tu padre. Y eso es todo, no hay mayor ciencia. Hijito conoce a su padre, hijito quiere estar con su padre, hijito busca a su papá. Los niñitos quieren saber cómo funciona todo. No les da vergüenza. No les da vergüenza admitir que no tienen idea. Y se admiran de sus padres. No tienen vergüenza en admitir que no han logrado nada. Que necesitan a sus papás. Eso, hermanos, es humillarse, como ese niño que mostró Jesús ahí. Si eres un creyente nuevo, busca a tu Padre Celestial. Pasa tiempo con Él, conócelo más, ámalo más, disfrútalo más. Haz eso primeramente. Luego preocúpate de lo demás. Y el Señor con el tiempo irá dando madurez y todo lo necesario. Pero búscalo. Pero ojo, el hijito crece. Eso también es normal. El hijito de 2 años, cuando cumple 10, si todo anda bien, hace cosas que antes no podía. Y cuando cumple 20, más todavía. Crece, no se queda como un niño. ¿Y qué es lo que necesita aprender un creyente que está nuevo en la fe? Saber manejarse en este mundo, saber manejarse con los demás, consigo mismo, con las tentaciones, con las pruebas, saber cómo en medio de todo eso seguir adorando a Dios. Cuando hay lágrimas, cuando hay sufrimiento, seguir adorando a Dios. Y a eso se le conoce como sabiduría. Saber manejarse en este mundo con las demás personas, conmigo mismo, en medio de las pruebas, de las tentaciones y seguir adorando, buscando a Dios. Ahora bien, el versículo 14 nos habla de un creyente maduro que abunda en esta sabiduría, que es lo que se menciona como padres. Muy distinto a los niñitos que acabábamos de ver. Leamos el versículo 14, la primera parte. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El creyente nuevo sabe que tiene un papá y sabe, por supuesto, que para llegar al Padre tuvo que pagar un precio enorme, Jesucristo, en la cruz. Pero el creyente que ha madurado en la fe ya ha dedicado horas, días, años a golpear esa puerta como lo hacía mi hijo. Ya ha pasado horas compartiendo con su padre, ya tiene una relación estrecha, una amistad profunda, única, valiosa. No solamente conoce que es su padre, también conoce que es su creador. Sabe que es su salvador. Conoce a aquel que habló con Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Conoce al Señor de señores, al Rey de reyes. Conoce a Jehová de los ejércitos, a Jehová Jireh, Dios proveerá, a Jehová Nisi, Dios es mi estandarte. Conoce que Jehová es su pastor y que nada le falta. Conoce al Espíritu Santo, conoce al ángel de Jehová, conoce al que es desde el principio y que reinará por siempre. Al único y sabio Dios,
sea la gloria por los siglos de los siglos. Y conforme a lo que dice Primera de Juan 1:1, conoce lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y ese Jesús que estuvo con nosotros y como cordero fue llevado al matadero y derramó su sangre, su cuerpo fue molido en la cruz por amor a los pecadores, entre los cuales estaba yo, entre los cuales estábamos nosotros. Yo les pregunto, ¿conocen al que es desde el principio? Quizás conoces a tu padre y conoces al que te sacó de Egipto, pero también quizás te falta pasar unos años, un par de años en el desierto para conocer mucho más a Dios y al que era desde el principio. Si queremos conocer bien a un niño, luego de un tiempo y conversando bien, lo podríamos hacer. Pero si queremos conocer a un anciano, una persona llena de años, vamos a necesitar muchísimo más tiempo, porque tiene muchísimo que contar. Pero con Dios no estamos hablando de alguien de 80 años, no estamos hablando de alguien de 500 años, estamos hablando de alguien que está desde el principio. Ahora bien, acá no estamos hablando de un conocimiento perfecto, que conozcas todo, el 100% de Dios. Hermanos, somos limitados. Pero los que Juan menciona como padres son aquellos cristianos que realmente conocen más a Dios y han pasado más tiempo con Dios. Eso simplemente. Yo puedo mirar a mi papá, nuestro hermano Manuel, lo puedo mirar a él, y por más estudios teológicos que tenga yo, por más diplomas y reconocimiento ministerial que pueda llegar a tener, no tengo todo el tiempo que él ha tenido con Dios. No tengo todo el tiempo que él ha tenido siendo hijo de Dios, siendo amigo de Dios, conociendo, sufriendo con Dios, siendo corregido por Dios. No tengo todo el tiempo en que él se ha gozado con su Padre. A la hora de ver mi propia madurez espiritual, los diplomas no valen nada. Ser conocido en redes sociales no vale nada. Tener años de ministerio pastoral no vale nada. No asegura realmente que seamos alguien que pueda decir, yo soy alguien que he madurado en la fe. Así que miren, hasta acá hemos visto que los hijitos, los cristianos nuevos, son conocidos porque conocen a su Padre. Y podríamos agregar que conocen a Jesús, conocen al Espíritu Santo. Bien, los padres, los cristianos maduros, son los que conocen más y profundamente a su Padre, a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Y son amigos de Él. Pero ¿qué es lo que hay entre medio de esto? Que quizás no se vea a simple vista, pero lo que hay entre un hijo y un padre. Algo pasó ahí al medio. ¿Qué es lo que hay entre los primeros pasos y la madurez? Entre un cristiano nuevo y un cristiano maduro hay un proceso. Hay un proceso de maduración. Y tenemos que considerar que en cada cristiano hay una lucha ahí con su propia inclinación a pecar y su inclinación a adorar a Dios. Y hay una lucha entre los placeres de este mundo, que de hecho el texto que viene después del que estamos leyendo hoy día habla de eso. Hay una lucha entre los placeres de este mundo y el servicio, la adoración a Dios. Pero también consideremos que hay un enemigo. No nos olvidemos de eso. Hay un enemigo que busca que la iglesia y cada cristiano deje de ser efectivo, deje de ser útil y deje de ser luz en un mundo de tinieblas. Y así nos damos cuenta de que este proceso de maduración es más bien parecido a una guerra. En el campo militar, aunque yo no soy militar, ustedes lo saben, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un soldado nuevo y un soldado con experiencia, un soldado experimentado? No solamente las batallas, no solamente el entrenamiento, sino que las batallas, las heridas, las guerras, las horas bajo el sol, bajo la lluvia, el sufrimiento. Y algo que marca la diferencia acá también es la victoria. Y muchas de todas esas cosas ocurren en la juventud.
que en los tiempos bíblicos juventud abarcaba hasta los 40 años, ojo, lo cual es genial porque me hace a mí sentir un poquito más joven, y eso es bueno, pero lo que quiero llegar es esto. La diferencia entre un creyente nuevo y un creyente maduro no solamente es el conocimiento que tiene del Señor, no solamente en la relación con Él y con los hermanos, sino que también la victoria sobre aquel que busca que caigamos, que el pecado tenga dominio en nuestra vida y que la palabra de Dios deje también de tener dominio, la victoria sobre Satanás. Y el texto entonces dice en la segunda parte del versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué dice después? Y habéis vencido al maligno. Lo primero que se menciona acá sobre esta batalla, que es la madurez, es el ser fuerte. Y si imaginamos a una persona fuerte, lo más probable es que no imaginemos a un niño. Los niños no están preocupados de hacerse fuerte, ellos quieren conocer simplemente. Lo que brilla en los niños es la humildad y la ternura. Pero según Proverbios 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes no brillan por su madurez, por lo general, pero sí por su vigor, por las ganas, por la fuerza. Pero la pregunta es, ¿cómo nos fortalecemos? Tú quieres fortalecerte bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el gimnasio de los creyentes para hacerse más fuerte? ¿Qué es lo que debemos fortalecer? ¿Cuáles son esos músculos? Según Efesios 6:10, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da la fuerza hasta acá. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Me fortalece. Cristo me fortalece, Él nos da las fuerzas. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo, hablando Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en recordar que todo lo que tienes es un regalo de Dios y que todo lo que tenemos de acá en adelante y tendrás es un regalo de Dios inmerecido. Y parece que el verdadero gimnasio del cristiano es el lugar donde oramos privadamente ante Dios. Lo que debemos ejercitar son nuestras rodillas para que se doblen ante Él. Miren, Efesios 3:14 fortalece esta idea, donde dice, creo que lo pueden ver ahí también en las pantallas, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y mucho hay que decir sobre todos estos textos, más todavía, pero noten que el texto de primera de Juan 2:14 dice que los jóvenes son fuertes, pero no que ellos se han fortalecido por sus esfuerzos, sino que en verdad son fuertes porque Cristo los ha fortalecido. Cuando estamos solos, Jesús nos fortalece. Cuando estamos débiles, Jesús nos fortalece. Cuando no tenemos fuerzas para levantarnos, Jesucristo nos fortalece y su poder nos perfecciona en nuestra debilidad. No en nuestro orgullo, no en nuestra autosuficiencia, no en nuestra supuesta capacidad de resistencia, yo lo puedo todo, vengan a mí, no. Sino que su poder actúa con plenitud cuando somos débiles. Y no cuando somos personas que no necesitan a Dios. Así que esto va en contra de la lógica del mundo, de la autoayuda, de las charlas de motivación y todo lo que nos dicen. Para ser fuerte, ahora tenemos que saber, según la palabra de Dios, hay que ser débil. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa no es la lógica de los hombres, es la lógica de Dios. Sé débil en tus fuerzas, sé fuerte
en las fuerzas de Dios. ¿O acaso no creemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? No lo estorbemos con nuestra fuerza bruta, torpe. Dejemos que el Espíritu obre y que Cristo nos fortalezca. Ahora bien, si hay algo en lo que nos debemos ejercitar, es en buscar que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y ahí es cuando cobra sentido lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Es decir, para hacer lo bueno, para hacer lo agradable a Dios. Eso es la piedad. ¿Y cómo conocemos lo que es agradable a Dios sin la palabra de Dios? No vamos a andar inventando lo que a Dios le agrada. La palabra de Dios debe morar en abundancia. Nuestras rodillas deben doblarse al mismo tiempo que nuestros ojos no deben cerrarse delante de la palabra de Dios, delante de las sagradas escrituras de nuestro Dios. Si realmente hacemos esto, vamos a estar sometiéndonos a Dios, vamos a estar sometiéndonos a nuestro Padre y a su palabra y haciendo que sea una realidad el hecho de que Satanás sea vencido. No solo porque hemos creído en la muerte, en la resurrección del Señor Jesús para vida eterna, y de esta forma, claro, lo veíamos la semana pasada, Satanás ya no puede arrebatar lo que tenemos, la vida eterna, sino que Satanás ha sido derrotado, ya no puede quitar eso. Pero también, cuando no nos sometemos a Dios, Satanás puede hacer que nuestra vida sea inefectiva, sin brillo, sin brillo. Satanás quiere que seamos creyentes opacos, que no sean luz en este mundo. Pero en fin, si queremos madurar en nuestra vida espiritual, también tenemos que conocer al que quiere que no lo hagamos. No se estudia mucho al enemigo, pero es lo mejor que podemos hacer si de una batalla o guerra estamos hablando. Cualquier persona que conozca de guerra tiene que saber que al enemigo se estudia. Pero quiero aclarar una cosita acá respecto al maligno. Satanás, que es el maligno, no es el culpable de que pequemos. No podemos ir por la vida echando de la culpa a Satanás porque pequé, por lo que hicimos. Él hace, claro, varias cosas que veremos ahora mismo, pero no obliga a ningún cristiano a pecar. Todo pecado que cometemos debe ser confesado ante nuestro Dios por ser nuestro pecado y no el de otro ni el que a otro me obligó a hacer. Así que dicho esto, quiero que veamos algo tan sencillo como ver qué es lo que hace Satanás para hacernos inútiles como iglesia y como cristianos que quieren crecer, pero también cómo batallar contra eso, para vencerlo finalmente. Antes de todo, podemos decir también que Satanás es un ser creado, es un ángel para ser más específico, que se contaminó con el pecado del orgullo y al rebelarse contra Dios, fue expulsado de la presencia de Dios y fue hecho enemigo de Dios. Pero Satanás no está al nivel de Dios. No es eterno, no es todopoderoso, aunque de que es poderoso lo es. No conoce nuestros pensamientos, pero de que es astuto, vaya que lo es. No es omnipresente, no está en todos lados, pero de que tiene muchos servidores, vaya que los tiene. Y ese ser, Satanás, que acá en Primera de Juan se presenta como el maligno, es el que busca que los cristianos no brillen, que no cumplan los planes de Dios. Así que vamos a lo que nos interesa. Veamos al menos 3 formas en las que Satanás actúa. Primero, Satanás no siempre ataca persona por persona. A veces ataca a toda una iglesia junta. Eso era lo que temía Pablo que estuviera pasando con la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios 11, versículo 3, donde dice Juan lo siguiente, mire, lo podemos buscar mientras aprovecho.
ahí también lo podemos ver en las pantallas. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en este caso se refiere a iglesias que comienzan a alimentarse de un evangelio distinto al verdadero, donde se ha diluido el verdadero mensaje, en medio de un montón de otras cosas que no tienen importancia. Así que la primera forma en que Satanás ataca a la iglesia es a través de distorsionar la verdad del evangelio para que nuestros sentidos sean extraviados. Satanás distorsiona la verdad, la palabra de Dios. Satanás usa mentiras y engaños para que la iglesia le llame evangelio de salvación al bienestar físico, a la prosperidad. Que le llamen palabra de Dios a mis experiencias. Que le llamen oración a exigirle a Dios que haga cosas cuando yo quiero que las haga. Que le llaman adoración al éxtasis, al desorden, no sé, pero alejarnos de la verdad pura de Dios. Esa es la forma en que Satanás tentó a Jesús en Mateo 4, del 1 al 11. Ahí en Mateo 4, en el versículo 5, dice así: entonces el diablo, noten esto, el diablo le llevó ¿a quién? A Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, miren, está mostrando las escrituras, esto es el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero lo está distorsionando a su antojo, para que lo use conforme a su voluntad. Pero aún así Jesús respondió, sabiendo la intención de Satanás de distorsionar la palabra de Dios. Y en el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué debemos hacer ante esta tentación de distorsionar la palabra? Cuando Satanás nos busca tentar sustituyendo la palabra de Dios por otras cosas o manipulándola, debemos recordar lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para advertirnos de lo que está mal, para corregirnos, para enderezarnos, para aprender lo que es justicia delante de Dios. ¿De qué otra cosa se dice esto? ¿Se dice esto acaso de mis experiencias, de la historia de la iglesia, de la voz del Papa? ¿Se dice esto de los sueños? De nada. Solamente de la Escritura y toda la Escritura. ¿Por qué vamos a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, por más atractivas que sean, y poniéndolas en el lugar de la palabra de Dios? Al mismo nivel, hermanos, solo la Escritura, sola Escritura. Una segunda forma en que Satanás ataca es acabar con la unidad de la iglesia. Buscar que como iglesia vivamos no como hermanos, sino que simplemente como colegas, como público en una reunión, distantes los unos a los otros, sin saludarse siquiera, sin piedad cuando se trata de juzgar los pecados del otro, sin perdón cuando hay que perdonar al que está arrepentido. Y eso es lo que pasaba en 2 de Corintios también, en el capítulo 2. Ahí hay un hermano, en 2 de Corintios 2, que necesita ser perdonado. Y que está en un rincón, solo y arrepentido. Y Pablo les dice que deben perdonarlo lo antes posible y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero noten esto también, en el versículo 11, 2 de Corintios 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere que no nos perdonemos cuando pecamos y cuando nos arrepentimos, o que perdonemos a medias, estando listos para sacarlo en cara cuando se dé la oportunidad, o que busquemos perdonar pero con algo a cambio.
Hermano, si perdonas, pero cuando te enojas, sacas en cara al otro lo que le perdonaste, en verdad nunca perdonaste. El perdón toma la falta que te hizo, la otra persona toma ese pecado que te hicieron y lo entierra en lo más profundo de la tierra y habiéndolo enterrado, habiéndolo cubierto, pone cemento encima para que nunca más salga. Lo sella para que nunca más vuelva a salir. Eso es el perdón. Satanás quiere que no perdonemos. No ignoremos sus estrategias, sus maquinaciones, sus planes para jugar con nuestra mente. Satanás quiere que nos separemos, que nos tengamos rencor, que nos mantengamos apáticos los unos con los otros, que murmuremos los unos con los otros, que nos despreciemos los unos a los otros. Yo soy mejor que tú. Satanás quiere que pensemos así. ¿Qué debemos hacer ante esta estrategia de Satanás? Segunda de Corintios 2, ahí mismo en el capítulo 2, pero un poquito antes, en el versículo 8, tiene la respuesta. Ahí dice, 2 Corintios 2:8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, el que necesita ser perdonado. Primera de Juan 2:9, un poco antes del texto que es nuestro texto principal hoy día. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces vemos que hay dos estrategias para vencer al maligno. Primero, ser fieles a la palabra de Dios. Y también ahora vemos que hay que amar a nuestros hermanos. Así se pelea con Satanás. Noten que hasta acá no he mencionado nada de exorcismos, nada de reprender algún espíritu de maldad, no sé, nada. Bueno, igual sigamos viendo, quizá más adelante hay algo, no sé. Miren, una tercera estrategia que usa el maligno es la tentación a pecar. Motivarnos a negociar con el pecado, invitarnos a hacer lo malo, a manchar el nombre de la iglesia, a manchar el nombre de esta iglesia que es el estandarte, el que lleva el nombre de Cristo. Y esta es una de las facetas más conocidas de Satanás. Aquel que tienta a los pecadores a que hagan lo que los pecadores hacen. ¿Qué es lo que hace un pecador? Peca. La tentación no es una obra sobrenatural de Satanás, es hacer lo que por naturaleza un pecador hace. Pero cuando un pecador es convertido a Cristo, su naturaleza cambia y comienza a inclinarse hacia Dios. Ya no está completamente muerto en su pecado. Ahora quiere a Dios, pero aún así hay rastros, no es un 100% todavía, hay rastros de esa tendencia a hacer lo malo. Lo que muchas veces se habla en la Biblia como la carne. Se habla en la Biblia como lo que el Espíritu no quiere, sino que hacer las obras de nuestra carne, nuestros deleites. Y una de las cosas en que se especializa Satanás es en el orgullo. Y quiero centrarme hoy día en la tentación del orgullo. Y esto es lo que se menciona en 1 de Timoteo 3:6, cuando se habla de los requisitos para los ancianos, para los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, y dice que además de ser un creyente, por supuesto, no tiene que ser un neófito. Es decir, que los pastores, los ancianos, no sean cristianos que estén en la categoría de hijitos, niñitos. No sea que envaneciéndose, siendo orgulloso, yo lo he logrado, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Qué fue lo que lo condenó para siempre? El orgullo que lo llevó a rebelarse contra Dios. ¿Cuál es el problema de tener ancianos muy nuevos en la fe que pueden caer en la tentación de sentirse orgullosos? Aunque bueno, ahora orgullo es una palabra que ya no se usa para nada malo. De hecho, el mundo está orgulloso de estar en el mes del orgullo. Ahora el orgullo es el nuevo Dios. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere, que hagamos lo mismo que hizo él. Si Satanás se llenó de orgullo, que nosotros también. Miren, Ezequiel en el Antiguo Testamento
en el capítulo 28, dice en los versículos 15 al 17, hablando de Satanás. Lo pueden ver también ahí. Perfecto eras, Satanás, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, pero Satanás quiere que nosotros sigamos esos pasos, que seamos orgullosos de lo que sea. Miren, el mundo ahora se especializa en buscar cosas para las que te sientas orgulloso. Tienes esta inclinación sexual, siéntete orgulloso de esto. Deseas abortar, siéntete orgullosa de hacerlo. ¿Cuál es tu género? Hombre, mujer, o quizá alguno de los 30 y algo géneros, o creo que más, que el mundo dice que existen. No sé, inventa uno y siéntete orgulloso. Al mundo le encanta eso. Pero Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, porque esto es idolatría, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este texto probablemente lo volvamos a repetir la próxima semana. Y luego en el versículo 6 dice, ahí mismo en Santiago 4, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los niñitos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos. Y sigue hablando, pero miren el versículo 10, es hermoso todo, pero vamos al versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El mundo no quiere esto. Así que el maligno quiere que nos envanezcamos, que nos volvamos soberbios, que vivamos con todo el orgullo. Pero la palabra dice, hazte pequeño, hazte humilde. Sé como Jesús, manso y humilde. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es la estrategia para resistir al diablo? Mantenerse humilde. Y eso está relacionado con lo que hablábamos delante. ¿Cuál es la estrategia para ser fuerte? Ser débil. Esa es la lógica de Dios. El humilde es exaltado. El débil es fortalecido. El que se arrodilla es el que vence. La forma de vencer al maligno es no seguir la corriente de este mundo que dice que el orgulloso es exaltado, el fuerte es hecho más fuerte, el que mantiene su rostro en alto y nunca lo baja es el que vence. Pero Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás, el maligno. Él quiere que sigas al mundo, que te mantengas orgulloso y con miedo a que te llamen retrógrado, cavernícola, por seguir un libro que tiene casi 2000 años, la Biblia. Pero no nos llamó Dios a ser cobardes, sino que somos llamados a ponernos una armadura y pelear. Esa es la forma en la que se vence a Satanás, con una armadura y peleando. ¿Y cuál es esta armadura? Y esto que vamos a leer ahora es hermoso. Deberíamos detenernos, yo sé que el tiempo corre, pero deberíamos detenernos a maravillarnos en cada una de las cosas que vamos a leer ahora, por horas. Hacer una vigilia hasta el lunes en torno a lo que vamos a leer y no parar.
Pero lo voy a leer simplemente, invitando a cada uno de ustedes a que en la semana investiguen más sobre lo que nos dice hoy día la palabra. Miren, los invito a Efesios 6. Vamos todos a Efesios 6, que se escuchen las hojas. Efesios 6, versículo 10. Miren, hagamos algo, leamos todos juntos a una sola voz, en voz alta todos, del 1 al 17, ¿ya? Del 10, no tanto, tranquilo. Del 10 al 17. ¿Lo leemos juntos? Efesios 6, 10 al 17. Los que no tienen sus Biblias pueden también leerlo en la pantalla. Dice así, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dejémoslo ahí. Y ahora que tenemos la armadura puesta, muchas gracias, corresponde con esta armadura pelear. Y esta pelea, hermanos, significa mantenerse firme contra las acechanzas del diablo. Lo leyeron ustedes. Y hacer esto orando. Así es como se pelea con esta armadura, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Por eso, el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, no nos dejes sucumbir ante la tentación, mas líbranos del maligno. Hijitos, jóvenes, padres, no debemos dejar de orar para madurar en la fe y vencer al maligno contra sus acechanzas, sabiendo siempre que en Cristo ya está vencido. Y sobre este asunto de haber vencido al maligno, se podría hablar mucho más. La Biblia habla mucho sobre la persona de Satanás, para que estudiemos a nuestro enemigo y no nos pille desprevenidos, no sea que seamos como la presa de un león hambriento. Pero al menos hoy presentamos 3 formas en las que ataca a Satanás y cómo combatirlo. Primero, Satanás quiere que distorsionemos la palabra, pero la Escritura es suficiente y es la única fuente de autoridad que tenemos. Oremos para que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Segundo, Satanás quiere que la iglesia se desintegre, que no haya perdón, que no haya unidad entre los hermanos. Oremos, pues, para que el amor abunde entre nosotros, que el perdón abunde, así como también la gracia entre nosotros. Y cuando el predicador hable mucho y sea muy largo, perdónenlo también. Tercero, Satanás nos tienta para que pequemos. Sobre todo nos tienta al orgullo y a amar a este mundo. Pero debemos saber que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Oremos para que la humildad sea lo que nos caracterice. Y no el orgullo, no ningún otro pecado, la santidad a Dios. Y oremos para que nos mantengamos firmes en la oración y vestidos con toda esta armadura preciosa.
La madurez espiritual es conocer más a Dios, pasar más tiempo con Dios. El mismo Dios que un hijito ya conoce. Conocerlo más y más, sus obras, sus mandamientos, sus promesas, todo, y abundar en estas cosas. Hermanos, tener una relación más estrecha con aquel que nos dio la vida. Y también conocer al enemigo, al que quiere que nos alejemos de él. Que el Señor, esta semana que viene, que ya estamos comenzando, nos fortalezca en nuestra debilidad y que en su gracia podamos resistir firmes en esta guerra espiritual que tenemos hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Oremos a Dios. Amado Padre, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu palabra que es tan preciosa, tan hermosa, es una lumbrera en nuestro camino, Señor, en un mundo de tinieblas, pero aún así tenemos esta luz y podemos ser luz, Señor, nosotros. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que en tu gracia nos hagas pequeños, humildes, débiles, y que asimismo, Señor, el Espíritu obre en nuestra vida sin estorbo alguno, para que podamos ser fuertes, que el Señor nos fortalezca. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, y ayúdanos, Padre, a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Permanecer firmes con esta armadura, Señor. Yo te pido por cada uno de los que está acá, porque todos tenemos luchas, Señor. Y el enemigo quiere que caigamos. El mundo nos quiere sucumbir. Nuestra propia carne nos inclina a pecar. Pero tú eres más fuerte. Tú reinas sobre todo. Y en tu autoridad y en tu misericordia, en tu compasión con los pecadores, confiamos hoy día. Y oramos humillados ante ti. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos recuerda que en este camino hacia la madurez, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.